Ahora sí, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Ahorita hace un momento no pudimos transmitir por uno de nuestros dispositivos porque se le ocurrió fallar la transmisión en vivo de una manera rara y muy extraña, pero sabemos que a veces el enemigo pone trabas para que tú no estés be in the know en cuanto a no estés en el conocimiento de lo que está sucediendo ahorita. Y es por eso que obviamente este mensaje no lo quiero hacer tan largo, pero vayamos principalmente a la escritura. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 en adelante y dice así: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. De hecho, ya parte de la iglesia cristiana vive en apostasía, aunque no diga que vive en apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Iglesia, aquí estamos ya en este punto. Estamos ya en este despertar de lo que está sucediendo a nivel internacional y vamos a tocar información que tal vez a lo mejor tú no conoces. Pero si ya has visto en las redes sociales, vamos a comenzar a vivir un tiempo de tribulación en el cual nos va a venir en cascada una debajo de otra todas las cosas que están sucediendo. ¿Sí? Prosigo con la lectura y dice: Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, ya quieren regular el nombre de Dios en la internet. Y México es el punto de partida para lo que va a ser el experimento de la marca de la bestia a nivel internacional. ¿Sí? Estamos eh, viendo que todo lo que en México quieren regular, somos punta de lanza. Yo en la visión donde yo tuve acerca de quién era el anticristo, eh, yo veía a la presidenta del país reunida con el líder de los jesuitas a nivel mundial. Y se reían y discutían muchas cosas y planes. No entré en detalles para saber qué tantas cosas había, pero el punto es que ellos van en México a implementar las políticas globales de las cuales el anticristo va a tomar o a hacer como su control, ¿sí? En lo que es en el mundo. Dice: ¿no os acordáis? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice la palabra, versículo 5, 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Voy a leer otra versión porque considero importante que obviamente toquemos varias versiones. Yo, por ejemplo, aquí tengo la traducción al lenguaje actual y quiero leerte lo que dice esta traducción al lenguaje actual, y dice así. Escucha con atención, versículos 7 al 12. Son los versículos que ahorita estamos tocando de manera de emergencia. Y dice así:
porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. Aquí de quién está hablando acerca del anticristo. Después de eso el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Hasta aquí la primera lectura. Iglesia de Jesucristo. Gaza va a ser gobernada por 10 personas. Una junta internacional en este momento está teniendo lugar donde las personas que están prospectadas en el plan y en los acuerdos de paz firmados entre Jared Kushner, Trump y sobre todo Israel, están siendo preparados o está siendo preparado el escenario internacional para que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte un plan internacional para la estabilización de Medio Oriente. Aquí hay que ser claro en algo. No hemos visto una guerra de proporciones como las del Salmo 83. ¿Sí? Es una guerra que no va a ser como la de los 12 días con Irán. No es la guerra que va a haber en Gaza. No es la guerra que está habiendo con Hezbollah. Es una guerra de 60 naciones árabes contra Israel. ¿Sí? Van las noticias. Dice así: el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el plan de Trump, el famoso plan de paz y seguridad para Oriente Medio, que desde el 2017 ya estaba en marcha. Rusia y China se han abstenido. El presidente Trump acaba de publicar lo siguiente: felicitaciones al mundo por la increíble votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace apenas unos momentos, reconociendo y respaldando la Junta de Paz, entre comillas, que será presidida por mí e incluirá a los líderes más poderosos y respetados del mundo. Atentos con esto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de 10 personas que toman el mundo junto con el anticristo? Bueno, vemos que este escenario se está comenzando a realizar frente a nuestros ojos. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículos 10 y 12. Y escucha con atención. 17, 10 y 12. Para que vayamos asimilando lo que vamos a ir leyendo. Te voy a leer versiones que ya están comenzando a correr. Para entender esto, hace falta sabiduría. Versículo 9 de Apocalipsis 17. Las 7 cabezas son los 7 cerros sobre los cuales está sentada la mujer, el Vaticano. Y también representan a 7 reyes. 5 de esos reyes ya han muerto y uno de ellos reina ahora. El otro no ha reinado todavía, pero cuando venga reinará solo por un poco de tiempo. Podría ser tal vez León XIV, no lo sabemos. Francisco duró aproximadamente 10 años en el poder. Posiblemente el Papa León XIV no dure tanto tiempo en su pontificado porque pudiera ser que a lo mejor tal vez lo maten, no lo sé. Pueden suceder muchas cosas porque si algo tenemos que decir es que el falso profeta aún no se ha movido en la escena internacional, pero está pronto a tomar el poder junto con el anticristo. Y prosigo con la lectura. Versículo 11. El monstruo que antes vivía y que ya no existe es uno de estos 7 reyes.
regresará a reinar por segunda vez y llegará a ser el octavo rey, pero será destruido para siempre. Y aquí va el verso 12. Los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero durante una hora recibirán poder y junto con el monstruo, con la bestia, gobernarán como reyes. Los 10 reyes se pondrán de acuerdo y entregarán al monstruo su poder y su autoridad. Después el monstruo y los 10 reyes pelearán contra el cordero, pero él y sus seguidores los vencerán. Ok, esta traducción que te leo es la traducción del lenguaje actual. Vamos a leer Reina Valera para que veas qué es lo que dice. Dice así. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Si tú eres de estos, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Quiero leerte el versículo 16 de este mismo capítulo 17. Dice, y los cuernos que viste, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Correcto? Ok. ¿Qué tiene que ver esta Junta Internacional? Bien. El Consejo de Seguridad de la ONU es un consejo compuesto aproximadamente por 10 naciones principales. 5 de ellas son permanentes, pero otras 8 se rotan el poder. En total no son 10, son 13. Aunque no hemos visto a los 10 en acción, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el prototipo de lo que en los días de la bestia podrían ser en los próximos años, no lo sabemos. Será presidida por personas o líderes importantes alrededor del mundo. Vean las palabras de Trump. Aquí voy a leer otra vez el comunicado que Trump hizo. Felicitaciones al mundo por la increíble votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hace apenas unos momentos, reconociendo y respaldando la Junta de Paz que será presidida por mí e incluirá a los líderes más poderosos y respetados de todo el mundo. ¿Quién es ese estado profundo, por así decirlo? Los que están detrás de los presidentes, que es el poder oculto real del cual la Biblia lo describe como el diablo y sus potestades que influyen dentro de los gobiernos. Eso es lo que pasa. Bien. Dice, esto pasará a la historia como una de las mayores aprobaciones en la historia de las Naciones Unidas. Conducirá a una mayor paz en todo el mundo y es un momento de verdadera proporción histórica. Gracias a las Naciones Unidas y a todos los países del Consejo de Seguridad de la ONU, y nombro los miembros que tienen su asiento ganado por decreto, son China, Rusia, Francia, Reino Unido, estos 4. Y los que se rotan son los siguientes: Argelia, Dinamarca, Grecia, Guyana, Corea del Sur, Pakistán, Panamá, Sierra Leona, Eslovenia y Somalia. Prosigue Trump. También gracias a aquellos países que no formaron parte de este comité pero que apoyaron firmemente en el esfuerzo, incluyendo Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Arabia Saudita, Indonesia, Turquía y Jordania. Los miembros de la Junta y muchos más anuncios emocionantes se harán en las próximas semanas. O sea, que estamos comenzando a ver que los 10 reinos están comenzando a tomar la posición en la cual el mundo se va a repartir en 10 bloques. Nosotros en México somos el bloque 6. Se cree que seamos Canadá, todos los países de Norteamérica. Canadá, Estados Unidos, México, posiblemente algunas partes de Centroamérica, Venezuela, posiblemente estén dentro de este gran conglomerado de naciones.
Jamás, obviamente, condenó la decisión del Consejo de Seguridad de aprobar la propuesta estadounidense para Gaza. La decisión impone un mecanismo de tutela internacional sobre la franja de Gaza que nuestro pueblo, fuerzas y facciones rechazan. Ellos van a tener que ser quitados del medio porque estorban lo que quieren hacer en la franja de Gaza. ¿Qué quieren hacer en la franja de Gaza? Una nueva Qatar. Quieren hacer una zona internacional de estabilización. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que dicen los terrucos es lo siguiente. La resolución del Consejo de Seguridad impone un mecanismo de tutela internacional sobre la franja de Gaza, lo cual fue rechazado por nuestro pueblo, sus fuerzas y facciones. La resolución separa a la franja de Gaza del resto del territorio palestino e intenta imponer nuevos hechos. Asignar una fuerza internacional, misiones y funciones dentro de la franja de Gaza, incluyendo el desarme de la resistencia, y convertirla en parte del conflicto a favor de Israel. Eso fue lo que dijo Hamás. Ahora, lo que aquí hay que platicar es que ya está en movimiento todo lo que la fuerza de estabilización de la ONU, los cascos azules, se están vislumbrando. De hecho, en el desfile del 16 de septiembre hubo cascos azules de las Naciones Unidas en el desfile y muchos no lo tomaron en cuenta, pero cuando yo los vi fue algo que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque ya están operando, ¿sí? Esta fuerza internacional de estabilización van a tener el poder de implantar las políticas del anticristo sobre estados, naciones, como lo es México, ¿sí? Nosotros en México somos el plan o somos el escenario de control, de prueba para lo que piensan hacer a nivel internacional. Si nos cortan el dinero, si desestabilizan a la República Mexicana como ya se está viendo en el norte del país, donde soldados americanos ya cruzaron la línea del Río Bravo, pusieron sus letreros de que ya era zona estadounidense, más allá del Río Bravo, ellos ya están obviamente incumpliendo la norma internacional. ¿Y saben cuál es el punto? Que dentro de muy poco tiempo la paz va a ser quitada de la tierra. Nosotros entraremos a lo que es un periodo de dolores de parto. Ya estuvimos siglo y medio, casi 2 siglos y medio, en dolores de parto. Pero va a haber todavía más dolores de parto, en los cuales habrá movimientos de tierra, habrá terremotos, habrá hambres, la amenaza de una segunda pandemia es latente. Sí, entonces, principalmente los que quedan del ensayo, tristemente, pues van a ser sacados de esta tierra. Entre ellos los niños y los jóvenes que aceptaron, obviamente, ser parte del experimento internacional de control. ¿Sí? Vamos a ver caer, obviamente, pues los estados-nación, como lo es México, para implantar una ciudadanía nacional e imponernos una ciudadanía global, que es lo que a final de cuentas se busca. Quiero también leerte parte de lo que dice este libro, que se llama Un mundo que cambia, del escritor César Vidal, pero antes quiero citar 2 versículos más antes de ir a la lectura, porque lo que vamos a poner de luz aquí es muy importante y necesitas escucharlo. Primera de Juan 4:23 nos habla acerca del poder que el anticristo ya ejerce en el mundo. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Juan hace 2000 años. Y te las quiero leer así. Dice Primera de Juan. Ok.
Ah, ok. 4:23. Ok. Conocimiento de la vida eterna. Aquí está. Ok. Dice... Ok, a ver. Tengo un problema con el último versículo. No lo, no lo guardé de una manera para hacerlo en este en vivo. Pero lo que estamos viendo es que México obviamente pasa a ser un experimento de control a nivel internacional. ¿Sí? Y esto que está sucediendo en todo el mundo están comenzando a haber iniciativas para reemplazar nuestros datos, los datos del CURP, el DNI, por algo a nivel internacional, ¿sí? Por una ciudadanía global, ¿sí? Primera de Juan 4:2-3, ok. Ok. Um, Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, hablando del diablo. Sí, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Sí? Eh, Hay que manejar algo muy en claro. La televisión no nos va a decir la verdad, ¿eh? Ni te creas que nos van a decir la verdad, porque lo que más quieren es desviar la atención de algo. Eh, el versículo 8 de primera de Juan 4 nos da una clave importante que quiero comentar contigo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. No te sorprenda, joven, amigo, señorita, joven, anciano o viejo, persona que me escuchas. Nos van a tildar de locos aquellos que no estamos de acuerdo acorde o al sistema, ¿sí? Personas que no estén preparadas para desconectarse, no las vamos a convencer. Pero sí les decimos que cuando Dios comienza a tocar la tierra con juicios, con señales que habrá en los cielos, el espíritu del error va a confundir a mucha gente. Va a confundir por medio del miedo. Y es cuando el enemigo toma el control de aquellas vidas. De hecho, quiero compartirte un sentir de una hermana con respecto a lo que es el próximo ensayo, de lo que es la nueva transición a la siguiente parte de lo que viene, ¿sí? Este... mmm,
hay algo que a nivel internacional van a querer hacer: sustituir nuestros datos por los de una ciudadanía digital, el famoso el ID 2020, que era el experimento de control que hicieron en el 2020. Aquí lo tengo. Es una visión de un hermano que dice: en la madrugada de octubre 2020, octubre 10, 2024, 3:30 de la mañana, dice el hermano que compartió esta revelación: mientras oraba, miré una visión donde se les estaban poniendo una tecnología muy avanzada en la frente de los ojos de las personas, que era como un chip con componentes tecnológicos y se parchaba en forma de láser, rayos. Era algo que no tengo explicación para lo que miré. Cuando las personas ponían la frente cerca de la máquina, se tatuaba en la frente de sus ojos un componente tecnológico. Esto que se miraba en la visión era una tecnología que no creo que exista por el momento, pero ya existe, ya está listo. Es una tecnología avanzada donde las personas sabían que estaban siendo marcadas en el frente, en sus ojos. Muchos conocen lo que son los lentes inteligentes, como los que desarrolló Apple hace 5 años, que los sacaron del mercado porque eran muy peligrosos, producían accidentes. Las personas podían hacer lo mismo, pero sin lentes inteligentes puestos. En este tiempo, los lentes que vemos hoy con esta tecnología te los pones y te los quitas, pero con esta marca ya no podías quitártelos. Esta tecnología todavía no sale, dado que están trabajando los laboratorios de investigación para implementarla en un futuro no muy lejano. Se descubrió que hay laboratorios que estudian cómo implementar un chip en los ojos de las personas, y en diferentes países la compañía WorldCoin ofrece dinero a cambio del escaneo del iris. O sea, esto del WorldCoin ya lo implementaron en Nigeria, Sierra Leona, Argentina, algunas partes del norte de Chile, en los cuales se les escanea el iris y se les pone o se les dan una tarjeta con dinero en punto digital para que puedan intercambiarla por cualquier tipo de bien. El problema es que una vez que ya das los datos biométricos, devalúan la moneda y la tarjeta que te dieron la perdiste. Perdieron el dinero. Lo hicieron perdedizo. ¿Sí? Dice: se ofrece dinero a cambio del escaneo del iris. Se está estudiando el iris de las personas y pagándoles a los que se ofrezcan a compartir su información del iris. Con esto se dice, o se está comenzando a relacionar, que todo esto sea el siguiente paso de control antes de que se reciba la marca de la bestia. ¿Qué se quiere decir con esto? Lo que se quiere decir es: no entreguen la información al sistema. ¿Por qué? Estas compañías estudian la manera de cómo cambiar nuestro sistema que hizo el creador para poner su imagen, que dice la palabra de Dios que somos creados a imagen y semejanza de Dios, e imponer una marca espiritual en el alma, aquí o en la mano derecha. El Padre nos ha llamado a estar alerta para que no caigamos en la red del sistema y podamos salir del mismo. La humanidad que no conoce de Dios y no tiene una comunión con el Padre fácilmente se dejará seducir por todo lo que el gobierno le ofrecerá, porque no tienen una comunión con Dios como deben y se dejan arrastrar por las corrientes de este mundo. Muchos se dejarán poner la marca a cambio de poder trabajar, comprar y seguir con el sistema que este gobierno ofrece. Pronto tendremos que salir del sistema y es necesario que el pueblo de Dios esté apercibido y termine de prepararse para ser digno de escapar de las cosas que vendrán. Los verdaderos hijos de Dios no serán engañados, porque cuando el sistema comience a implementarse tendrán la decisión de escoger ponerse la marca o dejarla. De hecho, en la visión donde yo vi al anticristo, me preguntaron a mí:
vas a tener que decidir a quién vas a servir. ¿Sí? Todo mundo va a tener que tomar una decisión con esto. Todo mundo va a tener que enfrentarse sobre si seguir al mundo, y que cuando te pones la marca hay una barrera espiritual donde Dios ya no te reconoce como ser humano. ¿Por qué? Porque el diablo es un imitador. A los que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, espiritualmente se nos pone una marca en la frente. Muchos teólogos cristianos, estadistas cristianos, dicen que literalmente es la marca de la sangre de Jesús en nuestra frente, ¿sí? En lo cual ya estamos marcados, como dice la palabra de Dios, con las arras del Espíritu, que es el ser apartado, santo para Dios, ¿sí? Ahora, prosigo con la lectura. Dice: el enemigo ofrecerá muchas cosas a cambio de que la tomes, y los que no conocen la palabra y no conocen de Dios escogerán lo que el gobierno les ofrezca a cambio de seguir con sus vidas y comodidades. Nuevamente les pido una disculpa si no fui muy clara, solo quería exponer lo que había visto. Por eso siempre le pido que todo lo que escuchen lo lean y lo pongan ante la presencia de nuestro Creador. Nuestro Padre Celestial sea el mismo hablándonos y llevándonos a toda verdad y justicia. Que el Padre les bendiga. Su hermana Vanessa Calderón, en alguna parte de la República Mexicana. Daniel 12:4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Ojo con esto. Cuando aceptas tú a Jesucristo, además de ponerte una marca en la frente, se escribe en un libro. Los que han nacido de Dios en Cristo Jesús, en un libro que se le llama el libro de la vida. Yo le digo el salón de la fama del reino celestial. ¿Por qué? Porque ahí es donde están todos los nombres de los santos de Dios que han muerto y de los que se sumen en este tiempo, que crean al Evangelio, que crean en las buenas noticias y digan: Señor, si yo quiero todo contigo, van a ser escritos sus nombres en este libro. Versículo 12: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Traducción: van a despertar del infierno para ser juzgados. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ya estamos viendo cómo la fusión de toda nuestra identidad en un aparatejo digital se ha sustituido el papel por algo digital. Por eso la iniciativa de que cuando tú compres un celular en México o en algún otro dispositivo, estés en una base de datos a nivel nacional para que te puedan hilar tu número con el ID digital acá curbiométrico y tengan todos tus datos y puedan poderte rastrear ya a nivel nacional, y que todas las bases de datos de todo el mundo estén conectadas a nivel global, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las migraciones de personas que vienen de otros puntos del mundo? Por ejemplo, Venezuela a México. Quiero leerte lo que dice este extraordinario libro que se llama Un mundo que cambia, del doctor César Vidal. Y quiero leerte lo que dice la agenda globalista. La ONU y la emigración. Dice así: la agenda globalista contiene entre sus dogmas la idea de una emigración. Migración suele ser la palabra utilizada sin control estatal de ningún tipo. O sea, viene un haitiano, viene un cubano, viene un dominicano sin papeles y los dejan pasar en la frontera como si nada. Era lo que estaba haciendo Estados Unidos con los latinos. De hecho,
se está utilizando el pretexto de sacar a los latinos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está comenzando a recuperar el control como Estado-nación, ¿sí? Pero pronto en Estados Unidos se va a implantar una dictadura en la cual Dios está utilizando al ICE en Estados Unidos para sacar al pueblo de Dios, para que lo que le viene a Estados Unidos no los tome por sorpresa, ¿sí? De hecho, muchos pastores estadounidenses han dicho arrestos masivos, arrestos masivos. Y cuando dicen arrestos masivos son arrestos de 5,000, ¿sí? Ya ha habido ensayos como la famosa Alligator Alcatraz en Florida, donde se están construyendo a gran velocidad campos de concentración con el pretexto para los migrantes, pero no, son para los que van a ser los disidentes del sistema. ¿Sí? Personas que no van a aceptar la marca, pero que en este periodo de descontrol a nivel internacional, porque va a comenzar a temblar aquí, porque el volcán va a comenzar a erupcionar de este lado, y en medio de la confusión, la gente va a aceptar el control. Ese es el problema. Que al no saber la gente lo que viene, van a hacer como Esaú. Van a vender su primogenitura por un plato de lentejas. Sí, porque no van a querer ceder sus derechos ante el control de un sistema opresivo como lo es la agenda de la ONU. Que es una agenda en la cual el nuevo orden mundial se establece mediante un gobernante mundial que se une a todas las naciones del mundo, une en paz a todo el mundo, pero les pone su marca en la frente o en la mano derecha. ¿Sí? Y prosigo con la lectura. Al respecto, su meta puede ser desconocida por la mayor parte de la población del globo, pero ha quedado recogida de manera expresa en no pocas ocasiones. Así, en 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó la denominada Agenda 2030, donde se trazaban las metas para la siguiente década y media. Ahora se le llama Agenda 2030 o Agenda 2041, así le pusieron. Bajo esta inspiración, en septiembre del 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas organizó una reunión plenaria cuya finalidad era abordar los grandes desplazamientos de personas migrantes y refugiadas. Fue la primera vez que en una reunión de la ONU de semejante entidad se dedicó íntegramente al fenómeno de la inmigración internacional. En ella, los 193 miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellos México, adoptaron la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Fruto de la citada declaración, el alto comisionado ACNUR recibió el mandato de proporcionar un pacto mundial sobre migrantes y refugiados en su informe anual a la Asamblea General en 2018. El fin de las negociaciones para llegar a este pacto tuvo lugar en julio del 2018, estableciéndose que la conferencia final para la adopción del pacto se realizaría del 10 al 11 de diciembre del 2018 en Marruecos. La perspectiva de lo que será el futuro pacto llevó a los Estados Unidos a retirarse de las negociaciones a finales del 2017 y a Hungría a hacerlo ya en 2018. En paralelo y de manera bien significativa, el Vaticano no dejó de manifestarse como un firme partidario del pacto. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene la multiculturalidad a nivel internacional. Y vamos a ver ahorita lo que dice aquí. Entre los compromisos adoptados en el citado pacto estaban el compromiso para eliminar todas las formas de discriminación y contrapresión, el implementar o mantener legislación que penalice los delitos de odio y el promover la comunicación de medios independiente, objetiva y de calidad, incluida la información basada en Internet. O sea, lo que el gobierno de México está haciendo el día de hoy no es nuevo, ya lo habían firmado 7 años atrás. ¿Qué dice? En otras palabras, el pacto tenía como finalidad eliminar toda oposición a la inmigración masiva, impedir las manifestaciones contrarias tipificándolas como delitos de odio y moldear a la sociedad mediante el control de los medios, incluidos los de Internet. Por añadidura, cada 4 años a partir del 2022,
El foro proporcionará una plataforma global para que los Estados miembros debatan y compartan el progreso en la implementación de todos los aspectos del Pacto Mundial. El examen de los que votaron a favor y en contra del acuerdo resulta revelador. Fuera del acuerdo quedaron sustancialmente aquellas naciones conscientes de que la inmigración ilegal podría causarles graves peligros. Así los Estados Unidos se apartó del acuerdo desde el principio e igualmente se distanciaron Israel y Australia e incluso Chile. Un distanciamiento con el acuerdo se dio también en la Unión Europea, donde la negativa de Hungría se fueron sumando las de Bélgica, Austria, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria e Italia. Incluso Alemania subordinó la aprobación a la decisión del Parlamento. No fue el caso de España. La firma del Pacto de la ONU sobre Migración está dotado de una importancia radical que contrasta gravísimamente con el silencio casi total de los medios de comunicación cuando tuvo lugar su aprobación. Como en otras ocasiones, la ONU ha impulsado un plan que ayudará a la agenda global a erosionar la soberanía nacional, contribuir a aniquilar las culturas nacionales e imposibilitar la existencia del estado del bienestar. Las naciones que peor funcionan en el mundo, es decir, la mayoría, se vieron legitimadas para enviar a millones de sus pobladores a vivir a costa de las naciones más prósperas, sobre todo las del hemisferio norte, Europa, fundamentalmente las situadas en Norteamérica, la costa del Pacífico y Europa Occidental. Semejante asalto vendrá acompañado además de medidas muy concretas como es que nadie pueda oponerse a él en las naciones receptoras, que aquellos que muestran su desaprobación puedan ser acusados de perpetrar delitos de odio, que los medios de comunicación sean domesticados para no mencionar el tema o hacerlo de manera positiva, que el inmenso gasto de la llegada de millones de inmigrantes sea asumido por los países receptores, y que existan instancias espirituales como la Santa Sede y los dirigentes islámicos que apoyen el pacto de manera expresa y entusiasta. De esta manera bien significativa, el que ese pacto vaya añejo a una liberalización del aborto no parece quitar el sueño a la Santa Sede. Dice, no puede negarse que el pacto sobre migración satisface a muchos. Satisface a los partidarios de la agenda global que sueñan con convertir el mundo en un inmenso rebaño sin cultura ni identidad y más fácil de dominar y explotar. Satisface a los dirigentes islámicos que sueñan con convertir Europa en una parte más del cosmos musulmán. Satisface al Vaticano que ha expresado repetidas veces en los últimos años su voluntad de ser el poder espiritual que se coloque al lado de un gobierno mundial que rija los destinos del planeta. Satisface a los millones de inmigrantes ilegales que saben que podrán vivir a costa de los sistemas del bienestar de las naciones avanzadas. México podría ser una nación avanzada para otras naciones, como África, ¿sí? Que ya son y que está pasando. Satisface finalmente a los gobernantes incompetentes y corruptos de naciones que podrían ser ricas y son pobres porque les abre la puerta a enviar a naciones más prósperas a millones de sus conciudadanos. No puede jamás satisfacer a los que se dan cuenta de que la llegada de millones de inmigrantes ilegales, que serán mantenidos a costa de los presupuestos del Estado, acabará destruyendo la posibilidad de mantener los servicios locales ya existentes. Tampoco puede jamás resultar satisfactorio para los que creen en la necesidad de defender la soberanía nacional, a los que aman su cultura, a los que creen en la libertad y a los que saben que la independencia se sustenta sobre la base del control de las propias fronteras. Exactamente lo que sucede con los padres fundadores de los Estados Unidos, que hoy al día de hoy pues están sacando a los inmigrantes de Estados Unidos, sobre todo los latinos, para favorecer la inmigración de ucranianos, eslavos, personas de piel blanca, principalmente hablando. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que a nivel internacional no haya una identidad cultural. Primero, en naciones como Estados Unidos, donde las culturas son muchas, ¿sí? Europa también está sufriendo esto al día de hoy, ¿sí? Y que
de un modo u otro, estamos teniendo en la cual la ciudadanía global sea algo que se adopte de manera agresiva para no perder pues el estado del bienestar como lo leímos ahorita en este libro, y que solamente fue un fragmento el que leímos porque es mucha la información. Pero el chiste de este movimiento final por parte de las Naciones Unidas es que la ciudadanía global no consista sobre lo que es un Estado-nación, sino que sea una comunidad entera, con una sensación de paz y de seguridad a nivel global. ¿Sí? Que ya pues en tiempos de la bestia se le va a permitir al anticristo gobernar con 3 años y medio que diga paz y prosperidad. ¿Sí? Y que Israel va a tener la oportunidad de tener su templo, porque Israel no va a perder la oportunidad de tener su templo, que a final de cuentas es un templo en la cual nos dice que el anticristo se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar por Dios y se va a decir a sí mismo que él es Dios. ¿Sí? Entonces también estamos viendo con un arma de doble filo lo que está pasando en el Vaticano. Uno, que el ecumenismo entre católicos y cristianos se dé para que todo mundo acepte esta identidad global, ¿sí? Y por ejemplo, lo que vemos acerca de lo que son las identificaciones digitales, quiero leerte algo que tengo aquí a un lado de mi derecho. Dice, se impone identificaciones digitales y la mayoría de la gente es completamente inconsciente de ello. Podrías pensar que las identificaciones digitales son algo para el futuro lejano, pero ¿qué pasa si la infraestructura ya se está construyendo a nuestro alrededor? Las leyes de identificación reales, las tarjetas de identificación federalizadas y los escáneres biométricos en los aeropuertos están creando sistemas que combinan la identidad física con datos digitales. Sin embargo, esto a menudo sucede sin una comprensión completa de la información recopilada o cómo se utiliza. Otros países ya han vinculado las identificaciones gubernamentales con datos biométricos para construir sistemas nacionales de identidad digital. El problema es simple. Una vez que estos sistemas están en su lugar, el acceso a partes esenciales de la vida como los viajes, la banca, la atención médica, los servicios en línea se puede activar o desactivar a voluntad. Pierdes el control sobre tu propia vida. Ya sea que vea esto como conveniencia o una puerta de entrada al seguimiento centralizado, el único paso que podemos controlar es si proporcionamos los datos biométricos. ¿Sí? Entonces, el punto es armar la identidad de la persona para seguirlo, rastrearlo y ver de qué manera lo pescas más fácil. ¿Sí? Considero de una manera importante que pongas atención a esto. ¿Por qué? Las 10 naciones que se van a formar a nivel global no es nuevo. Es un plan que el Club de Roma ya tiene estudiando desde 1957 con el famoso Tratado de Roma. Nosotros expusimos un tema que se llama el Planeta X y el tercer secreto de Fátima. Este tema no lo hemos sacado porque contiene información reveladora que obviamente pondría en riesgo nuestra seguridad principalmente. Pero te dice cómo las esferas de influencia adoptadas por una bruja llamada Madame Blavatsky, fundadora fundadora de la Unión Teosófica Internacional con sede en Chennai, India, establecía los puntos, o ella escribía en sus postulados
lo que se le llamaba las famosas esferas de influencia. ¿Qué es la esfera de influencia? Que tú puedas hacer que un país comience a pensar como tú quieres, acercarlo, consentirlo, pero también proporcionarle todo lo que necesita para que cuando llegue el momento de que necesite su ayuda, lo pesques de una manera más fácil. Entonces, todos los bloques económicos alrededor del mundo están centralizando sus esfuerzos, ¿sí? Para que esto se dé de una manera muy rápida, ¿sí? Esto puede cambiar de la noche a la mañana. Ya hay iniciativas para tumbar de manera sorpresiva el mercado mundial. De hecho, aquí tenemos la noticia que les decía yo acerca de lo que son los católicos. Católicos que vean este video, les están mintiendo. Quieren jalar a los romanos al ecumenismo global y que aceptes a un musulmán, que aceptes a un testigo de Jehová, o que todos los caminos conducen a Dios, ¿sí? Cuando no es cierto. Hay verdades que desde la Santa Sede se están diciendo que han causado gran cisma dentro del pueblo de Dios al decir que María no es corredentora. O sea, yo puedo ver que también el juego del Señor en este punto está en que de una manera abierta a los católicos se les dice: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. El mensaje de Dios es claro al pueblo católico: salgan de allí. Porque al decir el Papa León XIV y reconocer que María no es corredentora y mediadora entre Jehová y los hombres, el verdadero objetivo de esta afirmación es hacer desaparecer la brecha que, digamos, separa a los cristianos y otras denominaciones de los católicos y llevarlas al ecumenismo. O sea, no es solamente la identidad digital, es crear una religión global, pero sobre todo que no haya barreras culturales de ningún tipo, y que Oriente y Occidente estén hermanados por medio del pensamiento. Entonces, desde ahorita considero importante que analicen muy bien, católicos, que vean este video, sobre todo los que siguen las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. El Señor está hablándoles a ustedes. Les está diciendo: hey, aquí estoy yo. Los hombres, no. Yo, dice el Señor. Yo, Jesucristo, fui el que di la vida por ustedes. María fue el instrumento por el cual Jesús llegó a este mundo. Fue el vehículo por medio del cual ella dio a luz, siendo inspirado por el Espíritu Santo para tener a Jesús en su vientre. ¿Sí? Mas sin en cambio, ella no dio toda su sangre, no dio su vida, fue el vehículo. ¿Es importante? Sí, pero no puede otorgar la salvación. Solo Jesucristo otorga la salvación. Y esto es lo que, sin querer, la Santa Sede está diciendo. Jesús solamente es el que está dando la salvación, no María. Entonces, a lo mejor tal vez tú en tu mente estarás comenzando como que a entrar en una especie de prueba, pregunta, sentimientos encontrados, donde, pues bueno, ¿el Vaticano se está volviendo loco o qué? Y entonces estamos viendo que el Señor abre la puerta para que el mundo católico se dé cuenta que Jesucristo solo es el único que puede otorgar la salvación. Es tiempo de que decidas a quién vas a servir, porque la Iglesia Católica ha comenzado a mostrar su verdadera cara desde dentro.
Asimismo, desde dentro de la Santa Sede se están dinamitando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y es lo que Martín Malaje escribía en sus libros, que el poder detrás de las sombras no es el poder que la mayoría de los católicos creen que existe. Entonces, hay un plan para aceptar todo lo malo. Matrimonios homosexuales, que tú ores con un musulmán en la Santa Sede. De hecho, el Vaticano ya habilitó una sala de oración para musulmanes dentro de la Santa Sede. No sé si lo sabías, pero ya lo habilitaron, ya existe este salón, ¿sí? Además de que en Berlín y en Emiratos Árabes Unidos han construido la primera iglesia ecuménica a nivel internacional. Escúchame bien. Desde 1981, Anwar Sadat, una de sus visiones como presidente egipcio, que fue el primero en firmar la paz con Israel, él decidió que en el monte Sinaí hubiera una sinagoga judía, una mezquita musulmana y una iglesia católico-cristiana en pie del monte Sinaí que representara un símbolo de la paz mundial. ¿Cómo se dio el siguiente movimiento? Que en Emiratos Árabes Unidos y en Berlín hubiera la famosa Casa Abrámica, una mezquita musulmana, una iglesia católica y una sinagoga judía donde todos adoraran al mismo Dios. No el Dios de la Biblia, el Dios Lucifer que se va a entronar en los días de la bestia. A ese Dios, de ese Dios están hablando. No es el Dios de la Biblia Yahvé, el que quieren hacer notar de paz y seguridad. No, dice la palabra de Dios que le van a dar su poder y su autoridad a la bestia y lo van a adorar a él. ¿Sí? Entonces el engaño es muy sutil aquí. Están rompiendo la Iglesia Católica desde dentro, destruyendo uno a uno lo que son las columnas de la sucesión apostólica, y de que la Iglesia desde dentro se comienza a desmoronar poco a poco. Yo les comparto mi sentir. Dios está dándoles la puerta para que decidan a quién van a seguir, porque lo que va a pasar desde dentro de la Iglesia Católica va a ser un cisma para muchos en su modo de pensar de muchos años, no solo de ahorita, ya de muchos años. O sea, si tenían ahorita un panorama negativo, lo vamos a ver más en el futuro al interior de este sistema, porque está demostrando la Santa Sede que la parte ecuménica ya está dentro, ya está tomada, y van a negar al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor hasta dentro de poco ya comienzan a negar el nombre de Jesucristo ya a nivel nacional o mundial, de que ya por derecho no solo se mencione a Dios a través de este medio, sino que ya hasta aún en la calle limiten la expresión de su nombre. ¿Sí? Y de que obviamente ya en los días de la bestia tengas que dar la vida por decapitación. Esto lo dice Apocalipsis 20, versículo 4, donde dice que las personas que murieron, que no dieron su marca, van a adorar al Señor. Vamos a tocarlo aquí de una manera breve. Apocalipsis 20, versículo 4 dice: vi entonces unos tronos y sobre ellos los que estaban sentados, los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en sus manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Impresionante dato. Entonces, ya para cerrar este estudio, va a movilizarse más la situación en el mundo, políticamente hablando. Habrá guerra con Venezuela.
Les dijimos que posiblemente haya guerra con los Estados Unidos o que México quiera hacerle la guerra a los Estados Unidos. Ya estamos viendo que hay grupos que se han infiltrado dentro de México para comenzar a hacer una revuelta desde dentro. ¿Sí? Y que Estados Unidos, con el pretexto del narcotráfico, vengan y nos invadan, principalmente por la idolatría que hay en el país. ¿Sí? Se ha convocado a un Día Nacional de Oración el día 6 de diciembre, en el cual vamos a pedir que Dios saque a los demonios de este país. ¿Sí? Hay pronosticado también un terremoto para Puerto Rico y para todo el país de México. Entonces, el clima espacial va a dictar mucho esto, va a dictar mucho también el movimiento de los cuerpos celestes, va vamos a ver señales y maravillas en los cielos. Posiblemente veamos un segundo planeta rojo al lado de la luna, en el cual pues obviamente hace que todo lo que esté pasando o que la información que se quiera compartir a nivel internacional sea limitada o cortada. Por eso estamos viendo mucha caída de servicios a nivel mundial. ¿Para qué? Para evitar que la verdad se esparza y no ocasionar histeria masiva en todo el mundo, principalmente por esto. Por ejemplo, Cloudflare falló otra vez, falló Amazon Web Services. El año pasado también CloudStrike también falló, Windows 10 también falló. Entonces, en la comunidad de desarrolladores también de Internet, las últimas actualizaciones del Windows 10 y 11 se dice que están destinadas para literalmente borrar cualquier tipo de información que haya en la Internet, en los discos duros, que pues resulte importante y que no sea difundida. Entonces, también hay que ver eso, porque los datos de mucha gente peligran. ¿Sí? Entonces, todo va poniéndose para que haya una caída de fichas de dominó de una manera rápida. ¿Sí? Ya para cerrar, la última noticia que tenemos es que la operación contra Venezuela se llama la Operación Lanza del Sur. Posiblemente Donald Trump ejecute ataques con drones desde Estados Unidos para México. Y yo les digo, oren y van a ser guardados en medio de la prueba. Porque este país ha hecho invocaciones al infierno, ha sido entregado al infierno y hay que pedir que Dios saque la basura de este país. Entonces, se ha convocado un Día Nacional de Oración, 6 de diciembre. Únete con tu familia, de verdad. Vamos a estar pidiendo por nuestra nación al Dios del cielo y que el Señor tenga misericordia de este país. ¿Por qué? Porque lo quieren destruir desde dentro. El enemigo quiere destruir las tradiciones judeocristianas en este país. Quiere quitar lo que es objeto de culto. ¿Sí? Hay una clara intención del infierno por desligarnos de las tradiciones judeocristianas e imponernos una visión completamente opuesta de lo que es Dios en nuestras vidas. Si tú quitas a Dios de la sociedad, no hay a qué aferrarse. Pero si tienes a Dios en medio, lo tienes todo. Seas cristiano, seas católico, si Dios está en medio de tu vida, lo tienes todo. Podrá personas quitarte tus cosas, pero lo que no nos pueden quitar es la fe. Y eso es muy importante. La fe es lo que nos va a salvar. Dice la palabra de Dios, el justo por la fe vive. Por fe vivimos cada día. Y
y cada día nos levantamos con ese sentir. Quiero leértelo, Romanos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Amén. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Dice Pablo: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis. A muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Importante este texto. El justo por la fe vivirá. La fe rompe las cadenas, rompe las puertas, pero sobre todo rompe el poder del enemigo en las fortalezas donde él se levanta y cree estar seguro. Hago un llamado a que si eres creyente en Jesucristo, no importando de la denominación que seas, porque te voy a decir algo, el Espíritu Santo está llamando a su pueblo, que va a ser marcado con su sello, para ser llamado a creer en Jesucristo. Nos vamos a sorprender de lo que Dios va a hacer en las naciones, pero también de la gente que Dios va a llamar a sus filas. ¿Por qué? Porque Dios ya te tiene en la mira. Aunque no lo creas, Dios ya te vio. Así como en su momento me ha visto a mí, te va a ver y te va a llamar. Vas a escuchar su nombre en tus oídos. Te va a llamar, tarde o temprano. Porque cuando las cosas comiencen a suceder en cascada, vamos a tener que correr a los pies de Jesucristo para recibir protección. Por eso hago este mensaje, para que estés a tiempo, dobles tus rodillas y digas conmigo: Señor, aquí estoy, te recibo dentro de mi alma. Es todo. Doy las gracias porque si has llegado hasta aquí, es lo que el Señor ha puesto en mi corazón decirte. Estamos por vivir tiempos emocionantes donde Dios va a hacer milagros con las personas. Lo voy a decir una vez: Dios va a hacer milagros impresionantes con las personas que creen, que quieren vivir un cambio, pero sobre todo que las vidas vacías, que ya no quieren más mundo, reciban el evangelio de Jesús como es. Entonces, dedico este tiempo a
a darte esperanza. Cristo está por venir, no tarda mucho. Como testimonio, ya para cerrar, hace 3 semanas una hermana me dijo, le había orado al Señor y le había dicho, Señor, ya llévame, yo ya no quiero vivir aquí, ya no quiero estar aquí, todo está muy feo. Y el Señor Jesucristo le dijo, vas a quedar hasta el arrebatamiento. Vengo en breve, vengo ya, fueron las palabras del Señor a esta hermana. El Señor le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, vengo en breve, vengo ya. El Señor hablando. Iglesia de Jesucristo, dobla tus rodillas. Dobla las rodillas para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que están por suceder. No tengas miedo, porque el miedo lo mete Satanás, el diablo. En el perfecto amor de Jesucristo echa fuera todo temor. El miedo no es de Dios, es del enemigo. El temor de Dios nos hace obedecerlo y cumplir sus mandamientos en amor, no como una restricción. Decía el apóstol Pablo a Timoteo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Así que el Señor te bendiga, tengas muy buenas noches. Esto ha sido la meditación de esta noche. Espero que sea edificación para tu vida. El Señor te bendiga. Muy buenas noches.